Sara Martínez jamás imaginó que su trote matutino por las tranquilas calles de San Diego la llevaría al día más aterrador y transformador de su vida. La maestra de primaria de 28 años prefería su rutina predecible. Despertarse al amanecer, correr 3 millas por el tranquilo vecindario cerca de la base naval de Coronado, ducharse y dirigirse a la escuela primaria Jefferson, donde impartía clases de tercer grado. El sol comenzaba a teñir el cielo de naranja cuando ella notó algo diferente en su ruta habitual. Un sedán negro la había estado siguiendo durante las 2 últimas cuadras, avanzando lentamente. Sus ventanas tintadas ocultaban a quienquiera que estuviera sentado dentro. El corazón de Sara empezó a latir más rápido, pero no por el ejercicio. Había leído demasiadas noticias sobre mujeres seguidas, atacadas y secuestradas. Las advertencias de su madre resonaban en su cabeza sobre correr sola, especialmente cerca de la base militar donde a menudo iban y venían desconocidos. Aceleró el paso, y sus zapatillas golpearon con más fuerza la acera de hormigón. El sedán igualó su velocidad. Cuando giró a la izquierda en Harbor Drive, se convirtió en 2. Cuando redujo la velocidad para recuperar el aliento cerca del puerto deportivo, el coche se detuvo por completo, con el motor al ralentí como un depredador, esperando el momento adecuado para atacar. Ahora le temblaban las manos a Sara. Sacó su teléfono, pero se dio cuenta de que no tenía ni idea a quién llamar ni qué decir. Hola, policía. Un coche me sigue, pero todavía no han hecho nada. Sonaba ridículo, incluso para ella misma. Intentó pensar con claridad. ¿Recuerda aquel consejo de autodefensa que aprendió en la clase de seguridad para mujeres que tomó después de la universidad? Permanezcan en las zonas públicas. Haz ruido si te atacan. Corre al lugar seguro más cercano. Pero, ¿dónde era seguro? El puerto deportivo estaba prácticamente vacío a estas horas de la mañana. Unas pocas barcas de pesca se mecían en el agua, pero no podía ver a ninguna persona. La carretera principal quedaba detrás de ella, pero para llegar allí tenía que adelantar al sedán. Su respiración se volvió superficial mientras el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Fue entonces cuando lo vio. A unos 50 metros más adelante, un hombre con uniforme militar estaba arrodillado junto a lo que parecían ser cajas de equipo cerca de una barrera de hormigón. Incluso desde lejos, Sara pudo darse cuenta de que tenía la complexión de un soldado. Hombros anchos, postura segura, completamente concentrado en la tarea que estuviera realizando. Su presencia parecía irradiar competencia y fuerza. Sara tomó una decisión en una fracción de segundo que lo cambiaría todo. En lugar de darse la vuelta o intentar esconderse, corrió directamente hacia el soldado. Sus pies la llevaron más rápido que nunca. Impulsada por un instinto que no comprendía del todo. A medida que se acercaba, podía ver más detalles. Aparentaba tener poco más de 30 años, pelo corto y oscuro y unos intensos ojos verdes que alzaron la vista al oír sus pasos acercándose. Por favor, jadeó Sara al llegar hasta él, señalando hacia el sedán, que ahora se había detenido a unos 30 metros de distancia. Ese coche me ha estado siguiendo. Creo que estoy en problemas. La actitud del hombre cambió por completo al instante. Su postura relajada se transformó en una de máxima alerta, y esos ojos verdes evaluaron rápidamente tanto a Sara como la situación que se desarrollaba detrás de ella. Sin decir palabra, se puso de pie con soltura y se colocó ligeramente delante de ella. Su lenguaje corporal era protector, pero no amenazante. ¿Cuánto tiempo llevan siguiéndote? Su voz era tranquila pero autoritaria, con la clase de autoridad que proviene de años de entrenamiento militar. En unos 10 minutos han doblado cada esquina en la que me he detenido. La voz de Sara aún temblaba, pero tener a ese desconocido capaz entre ella y el peligro la hacía sentir un poco más segura. El hombre asintió, sin apartar la vista del sedán. Soy Marcus Chen, del equipo SEAL 5 de la Armada. Hiciste bien en venir a verme. Habló con voz suave y profesional. Quédate detrás de mí y mantén la calma. Vamos a averiguar qué es lo que quieren, como si respondiéramos a un desafío tácito.
Las puertas del sedán se abrieron simultáneamente. 3 hombres salieron y el corazón de Sara se encogió al ver que todos eran corpulentos, vestían ropa oscura y se dirigían con determinación hacia ella y Marcus. No parecían delincuentes comunes. Parecían organizados, profesionales, peligrosos. «Sara Martínez», gritó uno de ellos, con una voz que tenía un acento que ella no pudo identificar. El hecho de que supieran su nombre le heló la sangre. La mano de Marcus se movió suavemente hacia su costado, y Sara se dio cuenta de que estaba buscando un arma. «Parece que te conocen», le dijo en voz baja a Sara sin volverse. ¿Alguna idea de por qué? La mente de Sara repasaba a toda velocidad las posibilidades, pero nada tenía sentido. Era maestra de escuela primaria. Vivía sola, pagaba sus facturas y no tenía enemigos que pudiera imaginar. Su mayor polémica fue la discusión con la AMPA sobre si la feria escolar debía incluir un concurso de pasteles o un juego de lanzamiento de aros. «No tengo ni idea», susurró ella. «No sé quiénes son». Los 3 hombres se acercaban, separándose ligeramente a medida que se aproximaban. Era un movimiento táctico, se dio cuenta Sara, como si estuvieran rodeando a una presa. Marcus también pareció darse cuenta, porque su postura cambió de nuevo, adoptando una actitud más defensiva. «Esto es lo que va a pasar», dijo Marcus en voz baja, demostrando su entrenamiento al mantener la calma bajo presión. «Voy a darte mi rifle de reserva. Ya está cargado. Vas a sujetarlo y quedarte exactamente donde yo te diga. ¿Puedes hacer eso?» Sara sintió que el mundo se le venía encima. ¿Un rifle? Jamás había empuñado un arma, mucho menos una militar. Su padre era un ferviente opositor a las armas. Su madre las consideraba peligrosas, y Sara había crecido creyendo que la violencia nunca solucionaba nada. Pero al ver que los 3 hombres se acercaban, con intenciones claramente hostiles, Sara comprendió que a veces la violencia te encuentra, creas o no en ella. Marcus metió la mano en uno de sus maletines y sacó lo que parecía una versión reducida de un rifle militar. Para los ojos inexpertos de Sara, parecía letal y complejo, pero Marcus lo manejaba como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Rápidamente revisó algo en un lateral, retiró una pieza metálica que emitió un clic seco y se la ofreció. «Tómalo», dijo con firmeza. «Sujétalo aquí y aquí. Mantén el dedo fuera del gatillo a menos que te diga lo contrario. Apuntala al suelo». Las manos de Sara temblaban al aceptar el arma. Era más pesada de lo que esperaba, y sostenerla le resultaba surrealista, como si estuviera en la vida de otra persona. El metal estaba frío contra sus palmas, y podía oler aceite de armas y algo más que no lograba identificar. «No sé cómo usar esto», susurró, con el pánico creciendo en su voz. «No necesitarás saberlo. Solo sujétalo y pon cara de que lo haces». Los ojos de Marcus permanecieron fijos en los hombres que se acercaban. A veces la amenaza basta. Pero al terminar de hablar, uno de los 3 hombres levantó la mano, y Sara vio algo que la heló. Él también sostenía una pistola, mucho más pequeña que la que ella tenía, pero apuntando directamente hacia ellos. «Sara Martínez», la llamó el hombre de nuevo, con un acento claramente de Europa del Este ahora que estaba más cerca. «Tienes que venir con nosotros ahora». «Ni hablar», respondió Marcus, con una voz que denotaba una fría autoridad, dejando claro que no se trataba de una petición. La mente de Sara daba vueltas. ¿Cómo sabían esos hombres su nombre? ¿Qué querían de ella? Intentó recordar algo en su vida que pudiera haberla llevado a ese momento. Su trabajo como maestra de niños no tenía nada de controvertido. Su vida social consistía principalmente en cenas con amigos y alguna que otra maratón de Netflix. No consumía drogas, no apostaba, no se juntaba con delincuentes. Entonces, como un rayo, lo comprendió. Hacía 3 semanas que había presenciado algo en su de camino a casa después del trabajo. Se detuvo en un semáforo en rojo en el centro cuando vio a 2 hombres obligando a una joven a subir a una furgoneta. La mujer gritaba y se resistía,
Era evidente que la estaban llevando contra su voluntad. Sara llamó inmediatamente al 911 y siguió a la furgoneta durante varias cuadras, proporcionando al operador descripciones detalladas e información sobre la matrícula. La policía le contó después que su rápida reacción les había ayudado a desmantelar una red de trata de personas. No solo rescataron a la mujer que Sara vio, sino que descubrieron una red que llevaba meses operando en San Diego. Sara testificó ante un gran jurado y el caso llegó a las noticias locales, aunque mantuvieron su nombre fuera de los periódicos. El caso de trata, le dijo de repente a Marcus, mientras las piezas encajaban en su mente. Hace 3 semanas, ayudé a la policía a desmantelar una red de trata de personas. Estos hombres deben estar relacionados con eso. Marcus asintió con gesto sombrío. Eso explica su profesionalismo. No son criminales cualquiera. Están aquí por venganza o para silenciar a un testigo. El hombre al mando estaba ahora lo suficientemente cerca como para que Sara pudiera verle bien la cara. Tenía unos fríos ojos azules y una cicatriz que le recorría desde la oreja izquierda hasta la comisura de los labios. Sus compañeros lo flanqueaban a ambos lados, y los 3 portaban armas. La señorita Martínez testificó contra nuestros socios, dijo el hombre de la cicatriz, con un inglés preciso a pesar del acento. Esto nos ha creado problemas. Grandes problemas. Ahora los resolvemos matando a una maestra. La voz de Marcus denotaba repugnancia. ¡Qué valiente! No la matemos. Todavía no. Primero, que venga con nosotros. Que responda preguntas sobre lo que le dijo a la policía, lo que recuerda, con quien más habló. La sonrisa del hombre era fría y calculadora. Entonces quizá la matemos. Sara sintió náuseas. Había hecho lo correcto al llamar a la policía ese día, pero ahora le iba a costar todo. Estos hombres no iban a dejarla escapar sin importar la información que diera. Marcus parecía leerle la mente. Sara me escuchó atentamente. Estos hombres no van a negociar. No te van a dejar ir. Nuestra única opción es detenerlos aquí mismo. Pero son 3, susurró Sara. He lidiado con situaciones peores. La confianza de Marcus era absoluta. Pero necesito que confíes plenamente en mí. Cuando diga que te muevas, te mueves. Cuando diga que te agaches, tírate al suelo inmediatamente. ¿Puedes hacerlo? Sara miró el rifle que tenía en las manos. Luego, el rostro tranquilo y decidido de Marcus. Después, a los 3 hombres armados que querían arruinarle la vida. 3 semanas atrás, lo más aterrador de su vida habían sido las reuniones de padres y maestros y la planificación de las clases. Ahora sostenía un arma militar y dependía de un SEAL de la Marina para sobrevivir. Puedo hacerlo, dijo, sorprendida por la fuerza de su propia voz. Bien. Ahora, esto es lo que va a pasar, dijo Marcus en voz baja, pero sus palabras fueron claras y precisas. En unos 30 segundos, voy a crear una distracción. Cuando lo haga, esos hombres reaccionarán. Entonces correrás hacia esas barreras de hormigón que tenemos detrás y te pondrás a cubierto. No te quites el rifle. Apunta hacia abajo y no salgas hasta que te diga que es seguro. ¿Qué clase de distracción?, preguntó Sara, aunque una parte de ella prefería no saberlo. Una que acabe con esta situación para siempre. La voz de Marcus era sombría pero firme. Estos hombres tomaron una decisión al decidir casar a una mujer inocente. Ahora tendrán que vivir con las consecuencias. El hombre con cicatrices alzó el arma, apuntándola directamente a Sara. Basta de charla. Ven ahora o te capturamos. La respuesta de Marcus fue rápida y definitiva. Sobre mi cadáver. Lo que sucedió a continuación se desarrolló tan rápido que Sara apenas pudo procesarlo. Marcus se movió con una velocidad y precisión casi sobrehumanas. En un movimiento fluido, sacó algo de su maletín, sacó la anilla con los dientes y la lanzó hacia los 3 hombres mientras se arrodillaba y alzaba su arma principal. ¡Abajo!, le gritó a Sara.
Sara cayó al suelo tras la barrera justo cuando un estruendo tremendo y un destello de luz surgieron donde habían estado los hombres. Incluso con los ojos cerrados y la cara pegada al frío hormigón, la granada aturdidora iluminó el mundo a su alrededor. El sonido fue tan fuerte que sintió que sus tímpanos iban a estallar. Y durante varios segundos después, solo pudo oír un zumbido agudo. Cuando empezó a oír mejor, pudo distinguir gritos, pasos corriendo y luego los característicos estallidos de los disparos. Sara apretó con fuerza el rifle que Marcus le había dado, con los nudillos blancos de tensión, intentando hacerse lo más pequeña posible tras la barrera de hormigón. El tiroteo duró unos 30 segundos, pero le parecieron horas. Sara oía diferentes armas disparando, los sonidos resonando en el agua y los edificios cercanos. Se apretó aún más contra el hormigón, rezando para que Marcus estuviera bien, para que sobreviviera a lo que fuera que estuviera pasando. Ocurría a pocos metros de su escondite. De repente, silencio. Sara esperó, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que cualquiera cerca podía oírlo. El rifle se le resbalaba entre las palmas sudorosas y se dio cuenta de que contenía la respiración. Sara, la voz de Marcus rompió el silencio. Quédate un minuto más. Necesito asegurar la zona. Un alivio inmenso la inundó. Estaba vivo. Su voz sonaba tranquila y serena. Nada que ver con alguien que acababa de estar en un tiroteo a vida o muerte. Sara permaneció pegada al cemento, escuchando cómo Marcus se movía, con pasos seguros y metódicos. Bien, dijo Marcus después de lo que pareció una eternidad. Ya puedes salir. Es seguro. Sara levantó lentamente la cabeza y miró por encima de la barrera. La escena que la recibió parecía sacada de una película de acción, solo que la sangre era real y el olor a pólvora impregnaba el aire matutino. Los 3 hombres estaban en el suelo, con las armas esparcidas cerca. Marcus estaba de pie junto a uno de ellos, comprobando si tenía signos vitales con la frialdad profesional de alguien entrenado precisamente para este tipo de situaciones. ¿De la situación? ¿Lo están? Sara no pudo terminar la pregunta. 2 están muertos. 1 está inconsciente pero vivo. Sobrevivirá para enfrentar el juicio. Marcus la miró, y a ella le sorprendió lo normal que parecía. Como si no acabara de abatir él solo a 3 criminales armados. Lo hiciste bien, Sara. Seguiste las instrucciones, mantuviste la calma y te protegiste. Sara se puso de pie lentamente, con las piernas temblorosas. Todavía sostenía el rifle, aunque ahora se daba cuenta de que no había necesitado usarlo. Marcus había neutralizado la amenaza antes de que la alcanzara. No puedo creer que esto haya sucedido. Créelo y créeme que ahora estás a salvo. Marcus comenzó a recoger metódicamente las armas y a revisar los bolsillos del hombre inconsciente. Pero tenemos que avisar de esto inmediatamente. La policía va a querer declaraciones detalladas de ambos. Mientras Marcus hablaba, Sara oyó sirenas a lo lejos. Alguien debió haber oído los disparos y llamado al 911. En cuestión de minutos, la tranquila marina estaría repleta de coches patrulla, ambulancias e investigadores. Marcus, dijo Sara en voz baja, necesito saber algo. Cuando me diste ese rifle, ¿de verdad pensaste que podría necesitarlo? Marcus hizo una pausa en la recolección de pruebas y la miró fijamente. Sinceramente, esperaba que no, pero no iba a arriesgar tu vida. Esos hombres vinieron a lastimarte, posiblemente a matarte. Si algo me hubiera pasado durante la pelea, habrías necesitado una forma de defenderte. El peso de esa realidad golpeó a Sara como un puñetazo. Durante unos minutos aterradores, su supervivencia pudo haber dependido de su disposición a usar fuerza letal contra otro ser humano. El pensamiento la hizo sentir mal y agradecida al mismo tiempo. ¿Podría haberlo hecho?, se preguntó más a sí misma que a Marcus. Si la cosa se hubiera reducido a ellos o a mí, ¿habría podido apretar el gatillo? Sara, llamaste a la policía cuando viste que alguien estaba herido. Aunque te puso en peligro,
Corriste a buscar ayuda en lugar de esconderte cuando esos hombres te persiguieron. Confiaste tu vida a un desconocido porque tu instinto te decía que era la decisión correcta. La voz de Marcus era suave pero firme. Sí, creo que cuando realmente importaba, habrías encontrado el valor para protegerte. Las sirenas se acercaban y Sara podía ver las luces intermitentes que se aproximaban desde la carretera principal. En pocos minutos, estaría respondiendo preguntas, dando declaraciones, reviviendo cada detalle de la experiencia más aterradora de su vida. Pero mientras permanecía allí, sosteniendo un rifle de los Navy SALS y observando la evidencia de la violencia que había sido necesaria para protegerla, Sara se dio cuenta de que algo había cambiado en su interior. 3 semanas atrás, había llamado a la policía porque no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo alguien resultaba herido. Esa mañana, había aprendido que a veces hacer lo correcto significaba aceptar ayuda de lugares inesperados y estar dispuesta a luchar por la propia supervivencia. La asustada maestra que había comenzado su trote matutino ya no existía. La mujer que estaba allí ahora comprendía que el mundo podía ser peligroso, que existían personas malvadas, pero que también había personas buenas dispuestas a arriesgarlo todo para proteger a desconocidos. Las siguientes horas transcurrieron entre interrogatorios policiales, investigadores de la escena del crimen y papeleo interminable. Sara se encontró sentada en la parte trasera de un coche patrulla, aún con su ropa de correr. Intentando explicar, Sara le contó al detective Rodríguez cómo su carrera matutina se había convertido en una escena de película de acción. Señorita Martínez, quiero que entienda la gravedad de la situación, dijo el detective Rodríguez con rostro serio. No se trataba de delincuentes locales ni de atacantes al azar. Hemos identificado a 2 de los hombres a través de la Interpol. Formaban parte de una organización internacional de tráfico de personas con conexiones con el crimen organizado en 3 países. Sara sintió frío a pesar de la cálida mañana de San Diego. Vinieron hasta aquí solo para atacarme. Su testimonio hace 3 semanas no solo nos ayudó a desmantelar una operación local, sino que también proporcionó pruebas que permitieron al FBI conectar esta red de tráfico con una red mucho mayor. Su descripción de la furgoneta, la matrícula y los hombres involucrados les dio suficiente información para empezar a desentrañar algo que operaba en varios estados. El detective hizo una pausa, observando el rostro de Sara. Esta gente no perdona a los testigos que les cuestan millones de dólares y decenas de arrestos. Sara miró hacia el puerto deportivo, donde la cinta policial rodeaba ahora la zona donde casi había muerto. Marcus estaba declarando ante los agentes federales. Su calma y profesionalismo eran evidentes. Incluso desde la distancia, ella no podía creer que aquella guerrera entrenada hubiera estado justo en el lugar y el momento precisos para salvarle la vida. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sara. ¿Vienen más? El detective Rodríguez intercambió una mirada con el agente Thompson, el representante del FBI, que había llegado 1 hora antes. Eso es lo que estamos intentando averiguar. El atacante superviviente está en cirugía, pero cuando despierte, le haremos preguntas. Mientras tanto, le recomendamos que acepte la custodia protectora, al menos temporalmente. ¿Custodia protectora? Sara había oído ese término en series policíacas, pero nunca se imaginó que se aplicara a su propia vida. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que podamos determinar el alcance total de la amenaza que se cierne sobre usted, respondió el agente Thompson. La red de tráfico que representan estos hombres es extensa. Tenemos que asegurarnos de que no envíen más equipos. Sara se sintió abrumada. Ayer, su mayor preocupación había sido si tenía suficiente papel de construcción para el proyecto de arte de sus alumnos. Ahora, los agentes federales le decían que quizá tendría que esconderse de criminales internacionales. Hay algo más, continuó el agente Thompson. El hombre que la salvó, el suboficial Chen, le ha hecho una petición inusual. Sara levantó la vista bruscamente. ¿Qué clase de petición? Ha solicitado ser asignado a su equipo de seguridad. ¿Es normal? Sara se sintió confundida.
Solo conocía a Marcus desde hacía unas horas, pero habían sido las horas más intensas de su vida. No, no es normal, admitió el agente. Normalmente, los equipos de protección están a cargo de unidades especializadas. Pero el suboficial Chen tiene un argumento convincente. Ya conoce su caso. Ha demostrado que puede protegerla en circunstancias extremas. Y francamente, su actuación esta mañana fue excepcional. El detective Rodríguez asintió. Lo que hizo hoy, neutralizar él solo a 3 profesionales armados mientras protegía a una civil, no es algo que se vea a menudo, ni siquiera entre el personal de operaciones especiales. Sara intentó asimilar la información. Marcus quería seguir protegiéndola. Un hombre al que conocía desde hacía solo unas horas estaba dispuesto a arriesgar su carrera y posiblemente su vida por su seguridad. ¿Por qué haría eso?, preguntó. El agente Thompson se encogió de hombros. Tendría que preguntárselo a él. Pero yo diré esto. En 20 años de servicio policial, he aprendido a reconocer cuando alguien tiene fuertes instintos protectores. Su suboficial, Chen, no permitirá que le pase nada si puede evitarlo. Al otro lado del puerto deportivo, Sara pudo ver a Marcus terminando su entrevista con los agentes federales. Incluso desde la distancia, pudo notar que la miraba, pendiente de su bienestar, incluso mientras respondía a sus propias preguntas. Si acepto la custodia protectora, ¿qué significa eso para mi vida?, preguntó Sara. Mi trabajo, mis alumnos, mi apartamento. Temporalmente, la trasladaremos a una casa segura. Informaremos a su escuela que está lidiando con una emergencia familiar. Vigilaremos su apartamento y reenviaremos cualquier correo o mensaje importante. La voz del detective Rodríguez era comprensiva. Sé que es mucho pedir, señorita Martínez, pero estas personas ya la encontraron una vez. No podemos arriesgarnos. Lo intentarán de nuevo. Sara pensó en su clase de 3er grado, probablemente preguntándose por qué su maestra no había aparecido esa mañana. Pensó en su pequeño apartamento con sus muebles cuidadosamente elegidos. Y las plantas que regaba todos los martes y viernes. Pensó en su vida predecible, segura y normal, que se había puesto patas arriba por haber intentado ayudar a una desconocida 3 semanas atrás. Si no hubiera llamado a la policía ese día, si me hubiera mantenido al margen, nada de esto estaría pasando, dijo en voz baja. Si no hubieras llamado a la policía ese día, esa joven a la que estaban obligando a subir a la furgoneta probablemente ya estaría muerta, respondió el agente Thompson con firmeza. Junto con decenas de otras víctimas que fueron rescatadas gracias a la información que usted proporcionó. Hizo lo correcto, señorita Martínez. No lo dude jamás. Marcus caminaba ahora hacia su ubicación, con sus maletas de equipo colgadas al hombro. Al acercarse, Sara pudo ver algo en su expresión que no había notado antes. Detrás de su competencia profesional y su porte militar, había una preocupación genuina por su bienestar. ¿Cómo estás?, preguntó cuando llegó al coche patrulla. Me han dicho que te has ofrecido voluntario para seguir protegiéndome, dijo Sara, estudiando su rostro en busca de respuestas a preguntas que no sabía cómo formular. Marcus miró a los agentes federales y luego volvió a mirar a Sara. Esos hombres no trabajaban solos. Hasta que no conozcamos el alcance total de la amenaza que se cierne sobre usted, creo que necesita a alguien que le proteja y que entienda cómo operan estas personas. Pero, ¿por qué tú? Ni siquiera me conoces. Marcus guardó silencio un momento, considerando cuidadosamente su respuesta. Esta mañana, confiaste tu vida a un completo desconocido porque tus instintos te decían que era lo correcto. Esos mismos instintos me dicen que mi trabajo aún no ha terminado. La casa segura resultó ser una modesta vivienda de 2 habitaciones en un tranquilo barrio residencial a 1 hora al norte de San Diego. Para cualquiera que pasara por allí, parecía una típica casa familiar con un césped bien cuidado y alegres contraventanas amarillas. Pero Sara enseguida se percató de los detalles que lo diferenciaban. Ventanas reforzadas,
múltiples cerrojos de seguridad en cada puerta y un sistema de seguridad que parecía más sofisticado que cualquier cosa que hubiera visto en casas civiles. Marcus había sido asignado como su principal especialista en protección, lo que significaba que, esencialmente, viviría en la casa con ella durante un futuro previsible. La situación parecía surrealista. Hace 3 días, Sara era una mujer soltera que vivía sola, preocupada por la planificación de las clases y las compras de comestibles. Ahora compartía piso con un seal de la Marina que revisaba 2 veces el cierre de cada ventana antes de irse a dormir. Esto es raro, ¿verdad? Sara dijo eso en su segunda noche en la casa segura. Estaban sentados en la sala después de cenar, con las persianas bajadas, intentando encontrar algo de normalidad en una situación completamente anormal. Marcus levantó la vista del manual de seguridad que estaba leyendo. ¿Qué parte? ¿La parte de esconderse de criminales internacionales o la de vivir con un extraño? Supongo que ambas. Sara esbozó una leve risa. Si hace una semana alguien me hubiera dicho que estaría bajo custodia protectora de un seal de la Marina, habría pensado que estaba loco. Hace una semana, si alguien me hubiera dicho que estaría protegiendo a una maestra de escuela primaria de traficantes de personas, habría pensado lo mismo. Marcus dejó el manual a un lado y la miró seriamente. Pero aquí estamos. En los últimos 2 días, Sara había aprendido más sobre Marcus que sobre algunas personas con las que había salido durante meses. Tenía 32 años, era originario de Seattle y había estado en la Marina durante 12 años. Su padre había sido policía, su madre enfermera. Se unió al ejército justo después de terminar el instituto porque quería servir a su país y proteger a las personas que no podían protegerse a sí mismas. ¿Puedo preguntarte algo? Sara dijo, ¿en qué estabas pensando cuando me diste ese rifle? Marcus reflexionó detenidamente sobre la pregunta. Pensaba que si algo me sucediera, merecías una oportunidad de defenderte. Esos hombres no pensaban dejar testigos. Pero no me conocías. No me debías nada. Sara. Juré defender la Constitución al ingresar en la Marina, proteger a los ciudadanos estadounidenses de todos los enemigos. Pero más allá de ese juramento, me criaron con la convicción de que cuando ves a alguien en apuros, debes ayudarlo. No importa si es un desconocido. Sara sintió un vuelco en el pecho. Había dedicado su vida a creer en esos mismos valores. Ayudar a los demás, defender lo que era justo, proteger a quienes lo necesitaban. Pero jamás imaginó que pudiera requerir la valentía que Marcus había demostrado. El agente del FBI dijo, «Usted solicitó esta misión», murmuró ella. Podría haber regresado a sus funciones habituales. Marcus guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz era más suave de lo que ella le había oído antes. Hace 3 años, perdí a alguien a quien debía proteger, un compañero en Afganistán. Tomé una decisión táctica que lo puso en peligro y él no llegó a casa. Sara sintió que se le cortaba la respiración. Lo siento. Me uní a los equipos porque quería proteger a la gente. Pero ese día, mi protección no fue suficiente. Cuando te vi correr hacia mí esta mañana, cuando vi a esos hombres persiguiéndote, supe que tenía la oportunidad de hacer lo que me enseñaron, asegurarme de que alguien que mereciera protección la recibiera. El peso de sus palabras se instaló entre ellos. Sara se dio cuenta de que Marcus no la protegía solo por cumplir con su deber. La protegía porque perderla significaría fallarle a alguien de nuevo, y no podía vivir con esa posibilidad. ¿Qué pasará cuando esto termine?, preguntó Sara. Cuando atrapen a todos los malos y ya no necesite protección, volveré a mi unidad. Tú volverás a dar clases. Volveremos a nuestras vidas normales. El tono de Marcus era pragmático, pero Sara creyó percibir algo más. ¿Quieres volver a tu vida normal? Marcus la miró fijamente durante un largo rato y Sara vio en su expresión una vulnerabilidad que solía ocultar. Empiezo a pensar que a mi vida normal le faltaba algo importante. Antes de que Sara pudiera preguntar a qué se refería, el teléfono de Marcus vibró con un mensaje entrante.
Su expresión cambió inmediatamente a máxima alerta mientras leía el texto. ¿Qué pasa?, preguntó Sarah, notando el cambio en su actitud. Agente Thompson. El atacante superviviente ha despertado y ha empezado a hablar. Marcus se puso de pie, dirigiéndose ya a su bolsa de equipo. Han identificado a 2 equipos más que han sido enviados a buscarte. Uno ya está en San Diego. Sarah sintió un escalofrío. ¿Más equipos? La buena noticia es que sabemos que vienen. La mejor noticia es que no saben dónde estás. Marcus revisaba sus armas con una eficiencia casi mecánica, pero no vamos a correr ningún riesgo. Nos trasladamos a una ubicación secundaria esta noche. Otra casa segura, algo así. La sonrisa de Marcus era afilada y decidida. ¿Qué te parece pasar unos días en una base militar? Porque creo que es hora de que esta gente aprenda lo que pasa cuando amenazan a alguien bajo protección de la Marina. Mientras Sarah observaba a Marcus prepararse para lo que claramente iba a ser otro peligroso enfrentamiento, se dio cuenta de que la mujer asustada que había comenzado todo esto seguía transformándose. Aún temía que alguien lo hiciera. Pero bajo ese miedo había algo nuevo: confianza en las habilidades de Marcus, seguridad en su propia fuerza y una creciente comprensión de que, a veces, la lucha justa vale la pena el riesgo. Marcus, dijo mientras él se echaba la bolsa al hombro. Cuando todo esto termine de verdad, cuando atrapen a todos los malos y ya no necesite protección, quiero que sepas algo. Hizo una pausa, mirándola con aquellos intensos ojos verdes que en un principio le habían dado esperanza. Me alegro de que fueras tú quien estuviera en ese puerto deportivo. Me alegro de que fueras tú quien pusiera ese rifle en mis manos, y me alegro de que no me dejaras afrontar esto solo. La expresión de Marcus se suavizó y por un momento el guerrero profesional desapareció, reemplazado por un hombre que se preocupaba profundamente por la mujer a la que protegía. Sarah, se acabó para ti enfrentar las cosas sola. Pase lo que pase, hagas lo que hagas con esta gente, ya no puedes afrontarlo tú solo. 6 meses después, Sarah Martínez se encontraba frente a su clase de 3er grado. Pero ya no era la misma mujer que había comenzado a correr por la mañana y había terminado en el punto de mira de criminales internacionales. Los niños trabajaban en silencio en sus problemas de matemáticas, mirando de vez en cuando a su maestra, que había regresado de lo que les habían dicho que era una emergencia familiar con una confianza y una fuerza que antes no tenía. La red de trata de personas que tenía como objetivo a Sarah fue completamente desmantelada. La investigación del FBI, desencadenada por su testimonio original como testigo, había llevado a arrestos en 7 estados y 3 países. Se habían rescatado a más de 200 víctimas, y la organización que había parecido tan poderosa y aterradora ahora no era más que un grupo de hombres en celdas de prisiones federales. El segundo equipo de atacantes nunca logró cruzar las puertas de la base naval Coronado. Cuando intentaron infiltrarse en la base donde Sarah y Marcus se habían refugiado, se encontraron enfrentándose no solo a Marcus, sino a todo un equipo de los Navy SEAL que se había interesado personalmente en proteger a uno de los suyos y a la mujer a la que custodiaba. El enfrentamiento duró menos de 10 minutos y terminó con los 4 atacantes detenidos. Señorita Martínez. Una de sus alumnas levantó la mano. ¿Estás bien? Pareces estar pensando en algo serio. Sarah sonrió, volviendo su atención al momento presente. Estoy bien, Emma. Solo estaba pensando en cómo a veces la vida puede cambiar de maneras que nunca esperamos. Era cierto. Todo en su vida había cambiado, pero no de la manera que ella podría haber imaginado durante aquellos aterradores primeros días. La experiencia le había demostrado una reserva de coraje que desconocía poseer. Le había enseñado que hacer lo correcto a veces tiene un precio, pero que siempre vale la pena pagarlo. Y, de forma totalmente inesperada, eso había traído a Marcus Chen a su vida. Una vez eliminada la amenaza y al no ser necesaria la custodia protectora, Sarah esperaba que Marcus simplemente desapareciera de nuevo en su mundo militar. En cambio, le había preguntado si le gustaría cenar con él. No como su protector, no como parte de sus deberes,
sino como un hombre interesado en conocer a la extraordinaria mujer a la que había ayudado a salvar. Su primera cita de verdad había sido incómoda. Ambos, por costumbre, no dejaban de mirar por encima del hombro, y Marcus había insistido en sentarse en un lugar desde donde pudiera ver todas las salidas. Pero en algún punto entre el aperitivo y el postre, comenzaron a hablar como dos personas normales en lugar de como un protector a su cargo. Sara descubrió que Marcus era divertido, reflexivo y, sorprendentemente, muy culto. Marcus descubrió que la silenciosa fortaleza de Sara era más profunda de lo que había pensado inicialmente y que su compasión por los demás estaba acompañada de una fortaleza interior que la mayoría de la gente nunca llegaba a ver. «Señorita Martínez», gritó otro estudiante, «quiero saber si va a traer a su novio al carnaval de la escuela otro año más». Sara sintió que le ardían las mejillas. Marcus había asistido con ella al carnaval de primavera y a pesar de ser posiblemente el miembro del equipo de seguridad más sobrecualificado de la historia de la escuela primaria, había participado con entusiasmo en el lanzamiento de aros y había ganado 3 peluches en el lanzamiento de baloncesto. Los niños habían quedado fascinados con sus historias militares, y los padres habían quedado impresionados por la delicadeza con la que interactuaba con sus hijos. «Ya veremos», dijo Sara diplomáticamente, aunque ya estaba planeando preguntarle a Marcus sobre su agenda para el carnaval de otoño. Esa noche, Sara estaba corrigiendo exámenes en la mesa de la cocina cuando oyó la llave de Marcus en la cerradura. Tenía un apartamento cerca de la base, pero pasaba la mayor parte de su tiempo libre en casa de ella. Se habían mudado juntos oficialmente hacía 3 meses, después de que Sara se diera cuenta de que dormía mejor cuando él estaba allí, y Marcus admitiera que se preocupaba por su seguridad cada vez que estaban separados. «¿Qué tal el entrenamiento?», preguntó Sara cuando Marcus entró en la cocina, todavía con su uniforme militar. «Un día largo. Teníamos nuevos reclutas aprendiendo combate cuerpo a cuerpo». Marcus le dio un beso en la coronilla y miró por encima de su hombro los exámenes que estaba corrigiendo. Pruebas de matemáticas, tablas de multiplicar. Tommy Chen está mejorando mucho con sus 7s y 8s. Sara le sonrió. «Creo que tu ayuda con las estrategias para hacer la tarea ha marcado una gran diferencia». Marcus se había convertido en un tutor no oficial de varios alumnos de Sara que tenían dificultades con las matemáticas. Su enfoque paciente y metódico para la resolución de problemas se tradujo sorprendentemente bien en ayudar a niños de 8 años a comprender fracciones y problemas verbales. Los niños lo adoraban y a Sara le encantaba ver a este guerrero duro y bien entrenado explicar la división larga con la misma atención meticulosa que dedicaba a las tácticas militares. «Sara», dijo Marcus, cambiando su tono a algo más serio, «necesito contarte algo». Sara dejó a un lado su bolígrafo rojo, al percatarse del cambio en su voz. «¿Qué ocurre?» «No pasa nada. En realidad, todo está bien. De eso necesito hablar contigo». Marcus sacó una silla y se sentó a su lado. «He estado pensando en lo que pasó hace 6 meses, en cómo nos conocimos, en todo lo que vino después». «De acuerdo», dijo Sara con cautela, sin estar segura de a dónde se dirigía esta conversación. «Aquella mañana en el puerto deportivo, cuando te entregué mi rifle, pensé que simplemente te estaba dando una herramienta para protegerte si algo me sucedía. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que te estaba dando algo completamente distinto». Sara frunció el ceño, confundida. «¿Qué quieres decir?». Marcus metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. A Sara se le cortó la respiración cuando él lo dejó sobre la mesa entre ellos. «Te brindaba mi confianza, mi protección, mi compromiso de asegurarme de que nunca más tuvieras que enfrentar el peligro sola». Marcus abrió la caja, dejando al descubierto un sencillo pero hermoso anillo de diamantes. «Quiero darte todo eso oficialmente para el resto de nuestras vidas». Sara se quedó mirando el anillo, luego el rostro de Marcus, viendo esperanza y amor y apenas un atisbo de la vulnerabilidad que rara vez mostraba a nadie. «Hace 6 meses, yo era una mujer que nunca había empuñado un arma, que nunca había estado en peligro,
que nunca imaginó que podría ser lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a lo que vivimos, dijo Sara en voz baja. No solo me salvaste la vida ese día, dijo Marcus. Me ayudaste a descubrir quién era realmente debajo de todos mis miedos. ¿Qué te parece?, preguntó Marcus, con su seguridad profesional momentáneamente reemplazada por el nerviosismo de un hombre que le propone matrimonio a la mujer que ama. Sara pensó en la maestra asustada que corrió a pedir ayuda a un desconocido, en el momento en que aceptó un rifle de un SEAL de la Marina, en todas las maneras en que su vida había cambiado desde aquella mañana aterradora. Pensó en Marcus revisando las cerraduras cada noche, en sus pacientes explicaciones a sus alumnos, en cómo la hacía sentir segura, fuerte y capaz de todo. Creo, dijo Sara, tomando el anillo, que poner ese rifle en mis manos fue la segunda mejor decisión que has tomado. ¿Cuál fue la primera?, preguntó Marcus mientras le ponía el anillo en el dedo. Decidir que tu trabajo no había terminado cuando cesaron los disparos. Sara se inclinó hacia adelante y lo besó, saboreando la alegría, el alivio y la promesa de un futuro que ninguno de los dos habría podido imaginar 6 meses atrás. Más tarde esa noche, mientras estaban sentados juntos en el sofá con el anillo de compromiso de Sara, bajo la luz de la lámpara, Marcus dijo, ¿sabes qué es gracioso? Me uní a los SEAL para proteger a la gente, pero jamás imaginé que proteger a alguien terminaría salvándome a mí también. Sara se acurrucó más cerca de él, pensando en la valentía que le había costado correr a buscar ayuda aquella mañana, y en la valentía aún mayor que requería construir una vida con alguien, confiarle su corazón y su seguridad. Yo también te amo, dijo con sencillez, y lo sintió más que ninguna otra palabra que hubiera pronunciado. Afuera, San Diego seguía con su ritmo habitual de tráfico, olas del mar y gente viviendo sus vidas tranquilas y predecibles. Pero dentro de su casa, un ex-SEAL de la Marina y una maestra de primaria estaban construyendo algo extraordinario a partir del comienzo más improbable. Una historia de amor que había empezado con un rifle, una amenaza y 2 desconocidos que decidieron confiar el uno en el otro cuando más importaba. La mujer asustada que había empezado a correr por la mañana ya no estaba. En su lugar había alguien más fuerte, más valiente y más agradecida por las maneras inesperadas en que la vida puede cambiar en un instante. Cuando la persona indicada pone en tus manos justo lo que necesitas.